Vai sa pa pende karu. Pime ponapa. Serenduramo y katu pehupi pende Juan. Hoy pona interés. Vai sa pa pende karu. Tapemos pona interés como puede ser geraba actualización en gestión pública. Ko arape ya huele ko tajina módulo geraba jina sumarios administrativos. Jamote Nondeta, Bojara, Leticia, Natalie del Norme, del MAS. Jaina, abogada, Nimbocatupurú de la Universidad Nacional de Asunción, con Anga, Ombosa, Coigina, tesis, maestría en gestión y gerencia pública en la Universidad Americana. Además, pues ya veía, lleva un diplomado en gestión pública para el desarrollo humano en la Universidad del Pacífico, Derecho Administrativo con énfasis en gestión pública en la Universidad Nacional de Asunción. Además, cuenta con didáctica universitaria y otros sobre Derecho Administrativo. Ahora pues ya voy a recoger y no PTI, Mojara y Catupurañete baja y Catutamos esa caña de están para el sumario administrativo de igual. Neija ya Moñipurungo, ya Maiteña no puede dejar a ver. Vaya para dejar a Natalie. Vaya para Inés. Por ahí te voy a dejar a Roque. Bueno, el público es todo tuyo. Les dejo en buena compañía, queridos compañeros. Muchas gracias, Roque, por la presentación y buenas tardes a todos. Les agradezco por participar en este curso, donde vamos a estar hablando de sumarios administrativos. La presentación. La presentación ya está en la plataforma para el que necesite con algunos materiales y sobre todo todas las normativas que se utilizan para los sumarios administrativos. Bueno, antes que nada vamos a ver cuáles son los derechos del funcionario. Los derechos del funcionario, según la ley 1626, dice que son percibir el salario y demás remuneraciones previstas por la ley y sobre todo percibir aguinaldo. También dice aquellos descansos establecidos en el Código del Trabajo. Lo de renunciar es un derecho del funcionario. Tener vacaciones también es un derecho. Sobre todo la estabilidad. Estos derechos ya habían visto en algún otro módulo de la actualización, pero es importante ir repasando qué quiere decir cada uno de estos derechos, que son nuestros derechos como funcionarios. La estabilidad en el cargo. Uno tiene derecho sobre el cargo que ocupa siempre y cuando lo haya ganado a través de un concurso. Interponer recursos administrativos. Si yo siento que la administración me está agraviando en mis derechos, yo tengo ciertos mecanismos para reclamar mis derechos. ¿Cuáles son estos? Los recursos administrativos y las acciones judiciales en el Poder Judicial. También tengo permisos reconocidos en esta ley, en este caso la ley 1626 incluso tiene un permiso para usufructuar una beca en el extranjero. También tengo beneficios de seguridad social, por lo menos lo que dice la ley, y tengo el derecho a una jubilación digna. A que no se me discrimine por ninguna razón es mi derecho como funcionaria, no por ser mujer, no por tener una religión, no por tener un partido político. Que se me promueva, yo tengo derecho a estar en una mejor posición dentro de la estructura orgánica. Tengo derecho también a ganar más dinero con el correr del tiempo y siempre que me capacita y reúna los requisitos para estar en un nivel superior.
Y de eso va aliado muy de cerca la capacitación, que ustedes van a ver en la ley que la capacitación es un derecho y es también una obligación. ¿Me escuchan? Después tenemos también el derecho de prestar servicios en el lugar en el que fui nombrado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo fui nombrado en Asunción, tengo derecho a eso. Sin embargo, si la autoridad dispone que mi movilidad, vamos a hablar de la movilidad en otros módulos para poder profundizar un poco más sobre hasta dónde va mi derecho a permanecer en el lugar donde fui nombrado. Organizarme con fines sociales, económicos, culturales y gremiales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el derecho de pertenecer a un sindicato. Y sobre todo participar en huelgas con las limitaciones que establece la Constitución y la ley. También todo funcionario, además de los derechos que siempre nos gusta reclamar, también tenemos obligaciones. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Realizar personalmente el trabajo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas, dice el primer inciso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ser un funcionario que está en la institución y no solo que está en la institución, sino que tengo que estar trabajando. Porque a nosotros no nos sirve de nada, a la administración no le sirve que el funcionario venga y no haga nada. Está obligado a cumplir sus funciones de acuerdo a su manual de funciones, a sus manuales de procesos y a las disposiciones internas que haya. Cumplir la jornada de trabajo que establece la ley 1126, es decir, las 8 horas. Justamente con el artículo que establece las 8 horas, las horas que su institución disponga. Asistir puntualmente, tengo que llegar a la hora que mi reglamento interno dice que es la hora de entrada. Prestar servicios con eficiencia, hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Y sobre todo tengo que portar mi identificación en un lugar visible. Eso es una obligación del funcionario. Tiene que estar identificado para que la ciudadanía pueda saber que él es funcionario de esa institución. Guardar el secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Todos tenemos que conocer las normas que establecen cuál es la información confidencial y cuál es de carácter público. El 90% de las acciones que nosotros hacemos, si no es un poco más, es de carácter público. Una vez que fue notificado, una vez que sale de la institución, eso forma parte del público en general, de la ciudadanía. Y nosotros no podemos negar información a ningún ciudadano que requiera, siempre y cuando ésta no esté por ley clasificada como reservada. Observar una conducta acorde con la dignidad del cargo. Yo soy funcionario 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es un honor ser funcionario público. Por eso mi conducta en la institución y fuera de ella debe ser honorable siempre. Yo no solo tengo que ser buen funcionario, yo tengo que parecer también ser funcionario. Y con esto quiero decir que mi conducta tiene que ser siempre la correcta. Yo no puedo ir a tomar bebida alcohólica en la calle y emborracharme porque eso no está de acuerdo a mis funciones, porque yo soy una funcionaria pública. A eso se refiere. No puedo usar el vehículo de la institución y alcoholizarme con el vehículo de la institución. Después hay un inciso que es acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos. Sí, nosotros tenemos, si hay una orden del superior, nosotros la tenemos que acatar. Si no estamos de acuerdo, existen los recursos
en la ley que nos ampara si esa orden viola nuestros derechos. Pero tenemos que cumplir, salvo que aquella sea contraria a las normas. Y si es contraria a las normas, estoy obligada a denunciar ante las autoridades competentes. Observar estrictamente el principio de probidad está íntimamente ligada con la conducta acorde con la dignidad del cargo. Tengo que ser, como siempre, honesto en mi función, honesto, leal, tengo que desempeñar correctamente mis funciones. Denunciar con la debida prontitud, como les mencioné, estamos obligados. Si a mí me llega a oídos sobre una irregularidad en el ejercicio de algún compañero, yo estoy en la obligación de denunciar. Presentar declaración jurada, como dice la ley de declaración jurada, dentro de los 15 días de haber sido designado o de haber obtenido una promoción. Esa es mi obligación como funcionario. Concurrir a la citación de una instrucción de sumario. Esto es sumamente importante. El funcionario público que fue citado para un sumario administrativo, ya sea en calidad de testigo o de otra modalidad, está obligado a concurrir. Si no se presenta ante el juez instructor, él está cometiendo una infracción a sus obligaciones. Muchas veces yo escuché, no me voy a ir nomás, ¿por qué me tengo que ir si me cito como testigo? Porque estás obligado por ley a ir. Someterse a los exámenes psicofísicos que determine la reglamentación pertinente. En los reglamentos internos debe estar estipulado este tipo de situaciones. La periodicidad que la institución requiere que el funcionario se haga sus estudios, tanto médicos como psicosociales o psicofísicos. Cumplir con las disposiciones constitucionales respecto a la incompatibilidad de acumulación de cargos. ¿Qué quiere decir esto? A la doble remuneración. Yo como funcionario no puedo tener dos rubros, salvo aquellos funcionarios que sí tienen una ley que la establece, como el personal docente o el personal sanitario. Pero el personal administrativo no puede tener más de un rubro en una sola institución. Y esto incluye a los contratados. Si yo tengo un contrato con una institución en municipalidad A, no puedo tener un contrato con la municipalidad B. Eso es inconstitucional y está sancionado en una ley. O sea, tiene una sanción que es la ley 700, que ya vieron con el módulo de la abogada Virginia. Y acá vuelve a decir la capacitación en el servicio. Vieron como derecho, pero también como una obligación, porque a través de la capacitación uno presta mejores servicios a la ciudadanía. Velar por la economía y conservación del patrimonio público. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo utilizar los materiales o los vehículos de las instituciones para otra cosa que no sea el fin que está determinado a cumplir. Yo tengo que cuidar, si yo soy el chofer de la institución, yo tengo que cuidar el vehículo de la institución. Si yo soy una funcionaria y tengo una computadora a mi cargo, es mi obligación velar porque esa computadora efectivamente funcione como debería de funcionar, y si no lo hace, reportar al área pertinente. Y abstenerse a realizar actividades de orden público. ¿Qué queremos decir con esto? Yo no me puedo ir al Ministerio de Hacienda, por decir, y quemar el Ministerio de Hacienda porque no me otorgó algo. No puedo participar en una manifestación, pero yo no me puedo comportar de la forma de atacar un bien público. En pocas palabras, esas son nuestras obligaciones. Pero también tenemos prohibiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que está prohibido. No podemos realizar ninguna de estas situaciones que menciona la ley. Si tenemos un cargo, no podemos usar nuestras influencias para ello. No podemos hacer política partidaria dentro de la institución y en el horario de la institución. No puedo yo tener
una bandera de ningún partido dentro de la institución. Después, usar la autoridad que provenga del cargo para afectar una elección no se puede. Y sobre todo, el recibir obsequios, propinas, comisiones de nadie. La ley 1626 ni siquiera nos permite a nosotros recibir un caramelo de ningún ciudadano. Pero hay un decreto que rige para el Poder Ejecutivo donde establece ciertas situaciones o un monto de lo que puede una persona recibir. Un chocolate, está bien estipulado ahí hasta qué monto se puede, pero es para el Poder Ejecutivo. Vestir o cargar insignias de naturaleza proselitista, no puedo traer nada que identifique el partido que yo soy. Yo tengo derecho a tener un partido y afiliarme a un partido, sí, pero yo no puedo venir a la institución con mi bandera de mi partido, no puedo. ¿Por qué? Porque uno tiene que prestar un servicio público. Ejecutar actividades ocupando mi jornada de trabajo. O sea, yo tengo que trabajar, tengo que hacer lo que dice mi manual de funciones, lo que hace a mi cargo o lo que hace a mi puesto. No puedo hacer otra cosa. Intervenir directamente en concesiones del Estado. Yo como funcionario público no puedo ser concesionaria de ningún servicio que presta el Estado. O sea, no puedo, por ejemplo, tener una empresa que percibe los montos del peaje. No puedo, porque soy funcionaria pública. Discriminar la atención de los asuntos a su cargo. El famoso, no puedo yo porque no me cabe la persona o porque la persona me trató mal. Cajonear su expediente y hacerle esperar más del tiempo establecido para sacar su expediente. O hacer perder el expediente. Eso está prohibido y eso conlleva una sanción administrativa si ese es el caso. No puedo retirar ningún solo documento o cualquier objeto de la institución sin tener el permiso correspondiente del área competente o de la autoridad. No puedo representar ni cobrar por ningún servicio que yo haga a cualquier otra entidad. No puedo dirigir, no puedo asesorar, no puedo patrocinar, sea esto pagado o no pagado. Que exploten concesiones de la administración, del departamento o de la municipalidad. Después, no puedo ofrecer industria o comercio que tenga relación con la institución en la que yo estoy. Yo estoy en la Secretaría de la Función Pública, yo presto servicios aquí. Yo no puedo tener alguna actividad que haga a la misión de mi institución. Eso es contrario a las leyes. Y aceptar comisiones o algunas pensiones sin autorización del Poder Ejecutivo. Esas son, digamos, lo que nosotros tenemos que conocer. Mis derechos, mis obligaciones y las prohibiciones de la ley. Todo esto es importante que conozcamos porque respecto a eso vamos a poder defendernos dentro de un proceso sumarial. ¿Qué es el sumario administrativo? El sumario administrativo, es una investigación que se hace ante el conocimiento de algún tipo de irregularidad en el ejercicio de la función pública, sobre todo en el ámbito administrativo. Nosotros vamos a hablar acá de la investigación o de sumario administrativo a funcionarios de la carrera administrativa. Estos incluyen hoy incluso al agente penitenciario, a los agentes de la SENAT, porque efectivamente ellos no tienen establecido una carrera propiamente dicha. Entonces, los procesos de investigación sí son tramitados a través de la Ley 1626 y del Decreto 360. Como le venía diciendo, ¿qué es el sumario administrativo? Es una investigación que se hace por una falta grave estipulada en la Ley 1626. En ningún caso puede considerarse como un agravio hacia el funcionario
El famoso funcionario que dice, esta es una persecución política, por eso me están haciendo un sumario. Y no siempre es así. Y esta es la oportunidad que el funcionario tiene de demostrar o de defenderse. Porque si no tuviésemos este procedimiento, las destituciones arbitrarias serían aún mayor. Sin investigación, sin la posibilidad de tener yo mi derecho constitucional a defenderme, las autoridades nos hubiesen destituido si este mecanismo no tuviésemos. Después, ¿cuál es la normativa que establece el procedimiento? Es la Ley 1626. ¿Qué es lo que dice la Ley 1626 sobre el sumario administrativo? Además de establecerla como una investigación que hace un juez instructor. Que la aplicación de la sanción dispuesta por el juez instructor debe ser implementada en el plazo de 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el sumario administrativo culmina con la sentencia, con la resolución definitiva del juez instructor, la autoridad, cuando recibe esa notificación, tiene 5 días hábiles para aplicar la sanción. Si dentro de esos 5 días no aplica, va perdiendo fuerza la posibilidad de sancionar al funcionario. Quizás le sancionen, pero el funcionario, si recurre al tribunal, tiene altas posibilidades de impugnar ese acto y que quede, digamos, sin efectos. Y ahí dice también que la decisión puede ser objeto de acción contenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya puedo ir al Tribunal de Cuentas, al Poder Judicial, y recurrir esa sanción si yo considero que agravia mis derechos. También estipula la Ley 2026 cuando se extingue la posibilidad de que la administración me sancione. En caso de fallecimiento, ahí termina. Si yo he cometido una irregularidad y sucedió la desgracia del fallecimiento durante el proceso sumario simplemente se archiva. Si ya cumplí la sanción, ya no me pueden volver a sancionar o ya no puedo yo cargar con el mote de que siempre fui una persona sancionada. La persona sancionada tiene su periodo de tiempo de cumplimiento. Una vez que cumple ese periodo, ya resarció el daño. Y no por eso yo puedo imposibilitarle a participar de ningún concurso o de darle alguna capacitación o darle alguna otra sanción que el propio sumario no arrojó como resultado. Y después tenemos la prescripción de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración o la institución tiene un tiempo específico para aplicar la sanción. Y eso vamos a ver más adelante. Las sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves tienen que ser aplicadas por la máxima autoridad institucional, previo sumario administrativo. No puede la autoridad sancionarle con la suspensión en el cargo por 30 días sin que el sumario administrativo se haya realizado. Porque hay instituciones que hacen esto. Le suspenden nomás, ya le cortan su salario y después le hacen el sumario. Para cortarle el salario al funcionario debe existir una causal de hecho punible, una imputación y sobre todo medida de prisión preventiva. Quiere decir que el funcionario debe estar en la cárcel o con prisión domiciliaria y por eso no puede venir a trabajar, y es ahí únicamente donde la administración puede cortarle el salario. Si él viene a trabajar, no puede cortarle el salario. ¿Quiénes son partes de este proceso? La parte actora, que es un abogado designado por la autoridad que desea abrir el sumario administrativo, el sumariado y el juez instructor, que ambas partes citadas anteriormente, la actora y el sumariado, se ajusta a lo que disponga el juez instructor. Como les decía anteriormente, el tiempo que tiene la institución para aplicar la sanción es de 1 año. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hoy conocí
un hecho irregular que posiblemente haya cometido Natalie Delorme, la Secretaría de la Función Pública, para aplicarme la sanción a mí, tiene hasta el 1 de septiembre del año que viene. Pero si el sumario administrativo se abre el 28 de agosto del 2021, eso corta este plazo. Ahí se interrumpe el plazo y se hace todo el sumario administrativo una vez finalizado. Y si me corresponde una sanción, me puede aplicar, incluso si el sumario termina en diciembre. Después, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil, es lo que dice la ley C-26. Las reglas para la tramitación de un sumario administrativo, además del decreto 360, es el Código Procesal Civil. ¿Qué es lo que dice el decreto? El decreto número 360 del año 2013 establece cada una de las etapas del proceso. Inicia con un apartado sobre las denuncias y las diligencias previas que se pueden realizar antes de iniciar el sumario administrativo. En cuanto a las denuncias, establece que la institución debe arbitrar los mecanismos para cuidar la confidencialidad del denunciante, estableciendo protocolos de recepción de denuncias. La Secretaría tiene un manual de protocolos también que les podría ayudar respecto a eso. Está publicado en nuestra página web, que les puede ayudar a establecer sus protocolos de recepción de denuncias. No es parte del proceso de sumario, es la etapa previa a hacer un sumario. ¿Cuáles son las diligencias previas que puede realizar la administración? Puede iniciar una investigación interna para recabar información y pruebas en el caso que se puedan obtener las pruebas. Esto tiene un plazo de 20 días según el decreto y puede ir una persona designada por resolución haciendo la investigación interna. Denunciar ante el Ministerio Público si es un hecho punible es una diligencia previa. Realizar movilidades del personal también es una diligencia previa, siempre y cuando esta movilidad se haga porque el funcionario puede estar obstruyendo la investigación. Por ejemplo, el funcionario es del área de tecnologías, maneja todo un sistema, se descubrió irregularidades en el manejo del sistema, entonces necesariamente para que él no pueda borrar evidencia o afectar la investigación, la administración puede disponer la movilidad de ese funcionario a su mismo nivel en otra área, a recursos humanos, pero siempre manteniendo su mismo nivel jerárquico. O sea, si él es profesional, va a ir a hacer una tarea de profesional. No es que le va a mandar al archivo para que haga la limpieza. No debería de ser, es una mala práctica, porque el funcionario tiene derechos también, aunque esté en investigación. Y la apertura del sumario propiamente dicha también es una etapa. Acá sí empezamos ya a hablar del sumario. El sumario administrativo se inicia a pedido de la autoridad. Si la función pública quiere hacer un sumario administrativo, solicita a esta secretaría nuevamente la designación de un juez instructor. Este juez instructor, una vez designado, tiene 48 horas para venir a retirar el expediente. El expediente lo debe elaborar y armar correctamente la institución que va a impulsar ese sumario administrativo. Una vez que el juez retira, abre el sumario administrativo y recibe las pruebas, tanto del sumariado, y tiene 3 días desde que abrió para recibir pruebas de parte de la actora. Después hay una etapa probatoria, donde se diligencian todas las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Si una de las partes pide que vengan testigos, se hace la audiencia de los testigos, se hace
se piden informes si son necesarios. Todo ese tipo de situaciones se generan en esa etapa. Luego se hace el cierre del periodo probatorio y la institución que pidió el sumario es aquí donde presenta la real acusación. En la primera etapa, cuando impulsa el sumario, cuando trae el expediente a la Secretaría y pide un juez instructor, va detallando los hechos irregulares, pero con todas las diligencias que se hicieron desde que se abrió en la etapa probatoria, puede determinar si efectivamente este funcionario ha cometido un hecho y acusarle realmente. Esta es una particularidad que tiene este decreto. La acusación se da al final del proceso y no en el inicio. Y ahí el funcionario puede presentar su defensa en base a todo lo que ya se vino tramitando. Luego de eso, el juez instructor saca su resolución definitiva. Si hay suficientes elementos para sancionar al funcionario, dispone una sanción para el funcionario. Estas diligencias previas, perdón, me pasé esa parte, sirve incluso por si haya una denuncia que carezca de sentido. Recibe la denuncia, hace su investigación interna y se demuestra que efectivamente no existe tal hecho denunciado y la persona encargada o designada para hacer la investigación interna determina que no corresponde y se archiva la causa. Entonces no es necesario hacer un procedimiento sumarial. El decreto 360, en su capítulo 1, establece la finalidad y el ámbito de aplicación del sumario. ¿Qué dice esto? El decreto 360 establece que el sumario administrativo es para el funcionario público definido en el artículo 4 de la ley 1626, o sea, aquel de carácter permanente, no así para el contratado. El contratado debería de articularse otro mecanismo que esté bien argumentado en su contrato para la investigación. Podemos hablar de eso más adelante. Luego, en su segundo capítulo, ya establece, como les mencioné, el protocolo para recibir denuncias y las diligencias y el plazo para hacer estas diligencias. Luego, la apertura del sumario, las recusaciones y excusaciones de los jueces. Estos ya son mecanismos para que los jueces se puedan apartar del sumario. Si el sumariado considera que el juez instructor no va a ser imparcial, le puede recusar dentro del proceso. Y si existen méritos suficientes, va a ser apartado de la causa. Y asimismo, si el propio juez considera que él no es la persona apta para llevar el proceso, él presenta una acusación y el sumario pasa a un siguiente juez, si existen causas suficientes para que él sea apartado. Luego habla de la investigación de los hechos y la etapa probatoria, sobre una audiencia oral que debe haber dentro del proceso, donde ahí se diligencian las pruebas de ambas partes, donde se toman las testificales. Si es que alguna de las partes pide absolución de posiciones, también se hace todo lo que se refiere a las pruebas está estipulado en este capítulo número 4. En el último capítulo, perdón, en el capítulo 5, habla de la acusación y de la defensa y los plazos que tiene el funcionario para presentar su defensa y es el plazo que tiene la actora también para presentar la acusación. ¿Y cuánto tiempo tiene el juez instructor posterior a esto para sacar su resolución definitiva? Luego ya habla de disposiciones generales y cómo se organiza el registro y la competencia de la SFP respecto a los jueces instructores. ¿Qué dice también este decreto? Que no necesariamente el sumario debe ser iniciado por una denuncia. Pueden haber otros documentos, otras situaciones que ameriten la apertura de una investigación. Por ejemplo, la Contraloría. La Contraloría acude a las instituciones, hace sus evaluaciones, hace sus auditorías propias y en el informe final arroja que se vieron irregularidades en determinadas áreas y solicita que se haga un sumario administrativo. Eso también es motivo suficiente. En la prensa sale una irregularidad cometida por un funcionario.
se le vio a funcionario fulano a tal alcoholizándose en el vehículo institucional, eso amerita que se haga un sumario administrativo. No hay una persona denunciante, si bien la prensa es motivo suficiente para abrir un proceso sumarial. Y como les decía, la protección de identidad de los denunciantes está en el artículo 5 y 6 para que se mantenga la reserva de los mismos. Y que es la unidad de transparencia y anticorrupción la que debe articular los mecanismos para recibir las denuncias. ¿Quién solicita la designación de un juez instructor? La máxima autoridad de la institución en donde se cometió la irregularidad. Y tiene que indicar ya en ese expediente cuáles son los hechos que el juez tiene que investigar. Porque tenemos muchísimos casos que solicita un juez instructor y el juez instructor no sabe qué es lo que tiene que investigar. No dice nada al expediente. Generalmente tratamos de que los expedientes efectivamente cumplan ciertas formalidades para ser recibidos acá en la Secretaría. ¿Tenemos alguna falencia todavía? Sí, las tenemos, pero estamos arbitrando los mecanismos para ir mejorando respecto a la recepción de expedientes sumariales. Y también ya tiene que decirnos quiénes podrían ser los responsables de los hechos que dicen ser irregulares. También el procedimiento establece recusaciones sin causa. El Código Procesal Civil estipula unas causales y son esas las causales que deben alegar las personas que piden que el juez instructor se aparte. Si no están dentro de esas causales, no son válidas o no es válida ese pedido de recusación. ¿Qué también tiene que hacer la autoridad?
Renesa. Bueno, ¿me escuchan? Tuvimos un desperfecto técnico nomás acá. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Nos quedamos entonces en otras atribuciones que tiene la autoridad cuando va a iniciar un sumario administrativo. Tiene que designar mediante resolución quién va a ser el abogado que va a acusar dentro del proceso. Designar parte actora. Y son ellos quienes ejercen la representación de la institución dentro del sumario administrativo. Esto tiene que ser designado por resolución, sí o sí. Y los plazos dentro del proceso es que esta persona, una vez iniciado el sumario administrativo y notificado al sumariado, él tiene 3 días de abierto el sumario de presentar otras pruebas que no sean las documentales que se presentaron en la Secretaría para hacer designación de juez instructor. O sea, el pedido de testigos tiene que hacerlo en esta oportunidad. El pedido de informes a otras instituciones tiene que hacerlo una vez abierto el sumario. El relacionamiento de las partes con el juez instructor. El juez instructor, una vez que abre el sumario administrativo, personalmente acude al lugar del trabajo del sumariado a presentarle copia del expediente para que él pueda tomar conocimiento de la investigación. Esa es la única vez que el juez instructor acude al sumariado. A la parte actora generalmente no acude personalmente porque el decreto establece que las notificaciones son por automáticas. ¿Qué quiere decir esto? El juez instructor saca sus providencias o sus disposiciones dentro del sumario y es la persona, el sumariado, como la parte actora, quien tiene que ir constantemente al juzgado para ver cómo va avanzando el procedimiento sumarial. Es decir, que la obligación de hacerle seguimiento al sumario administrativo recae en la institución que pide el sumario y del propio sumariado. Los plazos son muy cortos dentro del proceso, es por eso que la SFP siempre recomienda que estén detrás del proceso sumarial, que vayan al juzgado. En este caso del COVID, todo se hizo mucho más lento y todos los juzgados están tomando sus recaudos para hacer sumario. No reciben a las personas personalmente y si lo reciben toman la distancia y todo el protocolo sanitario que el Ministerio de Salud ha dispuesto. Incluso hay jueces que han dispuesto la suspensión del sumario hasta que las medidas dentro de la flexibilización que se pudiera dar más adelante de la cuarentena sean más flexibles para que se pueda diligenciar el sumario administrativo con mayor normalidad. ¿Cuál es el derecho del sumariado también ahí? Cuando él acude al juzgado, tiene que firmar la última hoja del expediente, pero tiene que ser por la última hoja para decir, hasta acá había el día en que yo me fui. Ese es un derecho que tiene, para que después no se agreguen cosas y digan que sí estaba dentro del expediente. Es por eso que ambas partes deben hacerle seguimiento al sumario. Los plazos procesales, como les dije, son sumamente importantes y cada una de las etapas, una vez que cierra, ya no se pueden abrir. Por eso ya a veces decae el derecho del sumariado a presentar sus pruebas, porque los plazos son muy cortos y el sumariado a veces no conoce el decreto. Esta es nuestra oportunidad para conocer un poco el decreto. Es bastante interesante, tiene algunas debilidades, pero también tiene fortalezas. ¿Quién es el responsable efectivamente de demostrar que el funcionario es culpable? Y es la institución. El sumariado lo único que tiene que hacer es defenderse. Decir, yo hice, no hice, eso ya queda a cargo del sumariado, pero es la institución que debe probar que efectivamente se cometió una irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez instructor?
y él tiene que determinar si se produjo el hecho que se estaba investigando, si pasó o no. Si el semuriado es responsable, si Natalie Delorme realmente fue la que cometió esa irregularidad, y tiene que disponer una sanción o tiene que decir que ella es inocente. ¿Qué hace la autoridad? Recibe el expediente y dentro de los 5 días de haber recibido la resolución definitiva, tiene que sacar su resolución por la cual concluye el procedimiento sumarial y aplica la sanción dispuesta por el juez. O bien, acata que el funcionario es inocente y eso se archiva. Si hay sanción, la sanción va al legajo del funcionario. El juez instructor. ¿Qué hace la SFP para designar juez instructor? Primero, la ley 1126 le da 2 competencias dentro del sumario. Una de ellas es organizar el registro de jueces. Y la ley dice que los abogados que van a integrar este registro son funcionarios de los diferentes organismos y entidades del Estado. No son funcionarios de la Secretaría, son funcionarios de otras instituciones cuyas autoridades han propuesto que ellos integren el registro. Una vez que nosotros conformamos el registro, se sortea el expediente. Todos los expedientes ingresan a la Secretaría en este momento con medidas a consecuencia del COVID, los días jueves y viernes, de 9 a 12:30 se reciben expedientes. Estos expedientes son cargados en el sistema informático que nosotros tenemos y los días miércoles a las 11 puntualmente se designan jueces instructores. Eso se publica en nuestro sistema de recepción de expedientes y ahí la persona que ha solicitado, la institución que solicitó la designación de un juez instructor, ya toma conocimiento de quién es su juez instructor y en qué institución él se encuentra. Incluso puede ver cuándo retiró, si ya inició, todo eso a través de nuestro sistema. ¿Cuál es la resolución que organiza este sistema? La resolución 235 del año 2013, que está dentro del material de consultas que está en la plataforma. ¿Cuáles son los requisitos para integrar el registro? Le denominamos RAXA, registro de abogados propuestos como jueces para sumarios administrativos. Los que quieran integrar tienen que presentar su currículum, hay un formato establecido para el efecto y tiene que tener la autorización de su máxima autoridad para ser juez instructor. También tiene que adjuntar copia de su título de grado, copia de cédula de identidad y 3 últimos dictámenes jurídicos o informes que acrediten conocimientos en la administración pública. Después hay otro comprobante de una carta compromiso, porque ser juez instructor es una tarea adicional a la tarea principal que ellos tienen. Aparte de ser abogado dictaminante, por decirlo así, es juez instructor. Por eso requerimos que se comprometan efectivamente en esta función que es tan delicada y esencial para que la administración pueda ejercer su potestad sancionatoria. Es decir, que para que la institución pueda sancionar efectivamente, el juez instructor es pilar fundamental para este tema. Y tiene que presentar también su declaración jurada de todos los parientes que tengan dentro de la administración pública, conforme a un formato que tenemos. ¿Qué es lo que hace el juez instructor? Como vimos anteriormente, él tiene que investigar y tiene que determinar si realizó el hecho el funcionario, tiene que sancionar. Pero también tiene obligaciones con la Secretaría. ¿Cuáles son? Tiene que enviar aquí copia autenticada de la primera providencia o de la que dio inicio al proceso, la resolución definitiva. En caso de que el procedimiento sumarial sea también una investigación penal, el sumario tiene que quedar suspendido hasta tanto el ámbito penal resuelva la cuestión. Entonces el juez instructor lo que hace es sacar una providencia, una I, donde establece la suspensión del procedimiento sumarial
hasta que el ámbito penal se expida. Las recusaciones también deben ser comunicadas a la Secretaría, las inhibiciones también. Debe aplicar todas las disposiciones que la Secretaría emite respecto a los sumarios administrativos y otras materias relacionadas, y poner a conocimiento de esta Secretaría cualquier hecho que pueda perjudicar al procedimiento sumarial. Hay una particularidad con el procedimiento sumarial en las municipalidades. ¿Por qué? Porque la municipalidad se rige por una ley 3966, que es la orgánica municipal, donde en su artículo 223 dice que el juez instructor va a ser designado por el intendente o por el presidente de la junta municipal, dependiendo de dónde preste servicios el funcionario. En cambio, las demás instituciones establece que el juez va a ser designado por la Secretaría. Es por eso que los sumarios administrativos de las municipalidades no pasan por la Secretaría de la Función Pública, porque su propia carta orgánica establece quién es la persona que tiene que designar un juez instructor. Pero la ley orgánica municipal también dice algo, que todo lo que tenga que ver con las sanciones disciplinarias del personal municipal se rige por la ley 1126. O sea, las mismas sanciones que están establecidas para el Poder Ejecutivo o entes descentralizados que se rigen por la ley 1126 son las mismas que se van a aplicar para el personal municipal. Y nosotros tenemos un dictamen que habla justamente del procedimiento para sumarios administrativos en la municipalidad, que es el dictamen 1070, donde le decimos que efectivamente las municipalidades deben arbitrar los mecanismos necesarios y establecer sus normativas internas de cómo van a asignar jueces e instructores y adoptar, de ser posible, la reglamentación que rige para las demás instituciones, o bien establecer un procedimiento interno para los sumarios administrativos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para las unidades de transparencia? La unidad de transparencia efectivamente se involucra dentro de un proceso cuando hay una irregularidad. Entonces, generalmente esto sirve de base para iniciar la investigación sumarial. Por eso nosotros recomendamos que sea parte del proceso siempre cuando hay un hecho de corrupción, sobre todo porque esa es su función principal, que articule mecanismos para recepcionar denuncias y se pueda proteger al denunciante. Que realice las gestiones pertinentes para investigar las responsabilidades por los hechos de corrupción. Y que monitoree los procesos sumariales vinculados a hechos de corrupción. Que además de la persona designada como actora, la unidad de transparencia y anticorrupción también le haga el seguimiento al procedimiento. Para la unidad de gestión de personas, también es pilar fundamental para la elaboración del expediente sumarial. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el manejo total del funcionario? La unidad de gestión de personas. ¿Puede la unidad de gestión de personas determinar quién está llegando tarde? ¿Quién hizo abandono de cargo porque más de 3 días hace que no viene? Cuando esto sucede, cuando hay un abandono de cargo, para que se pueda configurar como abandono de cargo, la institución le tiene que intimar al funcionario que se presente a su lugar de trabajo. Si esto no lo hace, está cometiendo, digamos, faltas de diligencias necesarias para el procedimiento sumarial. Por eso, si alguien de gestión de personas está dentro de los participantes, cuando ustedes tengan un funcionario que no está viniendo más de 3 días, según la ley 1126, el día 4 tienen que notificarle, ir a su casa y notificarle de que tiene que venir a trabajar. Parece redundante, pero es necesario para el procedimiento. También tiene que verificar que la persona que no vino no tiene que cobrar, porque tiene que haber una contraprestación efectiva. Si yo no me voy a trabajar, no tengo por qué cobrar un solo guaraní. Además, se tiene que abrir una investigación. Porque a veces pasa que nuestros funcionarios, que es lo que yo siempre reclamo a las instituciones, a veces es difícil cuando tenemos muchos funcionarios.
Pero cuando somos una entidad pequeña es un poco más manejable. No puede ser que nadie se dé cuenta que un funcionario no está viniendo hace 5 días y que la administración no vaya a su lugar, a su casa o llame y pregunte qué pasó. En muchos casos el funcionario está detenido o el funcionario está internado y nadie sabe nada de él. Y ya quieren hacerle un sumario sin investigar primero qué es lo que está pasando. Entonces eso es responsabilidad de gestión de personas. También tiene que tener el legajo actualizado, porque es una documentación que se va a requerir en el proceso sumarial justamente para determinar el domicilio de la persona, en el caso que el juez no le encuentre en su lugar de trabajo. En los casos de abandono de cargo, la notificación se hará en su casa o en el último domicilio. Es por eso que siempre instamos que la unidad de gestión de personas esté constantemente solicitando la actualización de los legajos. Y ayudar en todo lo que hace a la aplicación de las sanciones. La unidad de gestión de personas también debe decirle a la autoridad, ya hemos recibido la resolución definitiva del juez, la aplicación de la sanción tenemos hasta tal día para hacerlo. Entonces, esas son recomendaciones para optimizar los servicios. Después tenemos recomendaciones para la unidad o la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es la unidad que participa dentro del procedimiento sumarial. Es la unidad de Asuntos Jurídicos quien tiene que recomendarle a la autoridad las medidas cautelares en caso de que el funcionario pueda obstruir la investigación. También tiene que estar recolectando todas las pruebas y armar correctamente el expediente sumarial. Tiene que acompañarle a la persona designada para el efecto, porque el área jurídica es la que debe conocer mejor las formalidades requeridas. Realizar el seguimiento de todos los sumarios administrativos, desde que se solicita la designación de un juez instructor hasta que el juez instructor saca su resolución definitiva. Y justamente también porque un sumario administrativo genera un costo. Hay un gasto que se le abona al juez instructor de 30 jornales mínimos por cada sumario. Y también solicitamos que la Dirección de Asuntos Jurídicos colabore en esa área como para que el juez pueda percibir su gasto de diligenciamiento. Así se denomina en el presupuesto. Para los gobiernos municipales, nuestra recomendación es que definan por acto administrativo el procedimiento de cómo van a designar los jueces instructores y organizar sus propios registros. Porque el artículo 100 de la ley 26 establece que el juez no puede ser de la misma institución que está impulsando el sumario administrativo. Por ende, solicitamos nosotros que gestionen efectivamente con otras instituciones que se puedan prestar funcionarios. Es decir, que, por ejemplo, el abogado de la Junta sea el juez de la municipalidad, de un funcionario de la municipalidad y viceversa, o que las gobernaciones cercanas pueda también presentar o proponer a sus abogados como jueces para las municipalidades. Esto se hará a través de convenios, todo eso está explicado en nuestro dictamen. Y también adoptar el decreto 360 o definir correctamente el procedimiento a ser efectuado para la investigación. Y eso es todo, y ahora habilitaremos si hay consultas para ir evacuando las consultas. Sí. Aquí.
aquí nos acompaña la ministra doña Cristina Abogado y le voy a dar la palabra. ¿Quiere comentarles algo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles realmente. ¿Cuántas personas están participando del curso? Bueno, antes que nada, un gusto. Realmente estamos acá con las medidas de seguridad. No olviden de tomar todas las medidas correspondientes para cuidar la salud. Y bueno, solamente quería compartir un poco, estamos acá en medio del trabajo, en relación, no sé si es que ustedes le hicieron algún comentario sobre las propuestas que tiene la Secretaría de modificar todo esto, ¿verdad? Muy gravemente, levemente. Y bueno, efectivamente, al asumir acá la administración, una de las debilidades que hemos detectado es aquella en relación a los sumarios. Yo siempre recuerdo, porque fui funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la época que estaba vigente la ley 200 y que el sistema era diferente. Con la nueva ley, la 1626, se modificó y se pretendió con este mecanismo sustraer de la autoridad, de la máxima autoridad, la designación del juez sumariante y del actuario, porque antes la máxima autoridad determinaba por medio de una resolución la disposición del sumario, la designación del juez instructor y del actuario. Esto está modificado, es otra modalidad, pero bueno, también en todo este tiempo hemos detectado muchas debilidades, no solamente en cuanto a la formación de los mismos jueces, de los mismos, esta modalidad de que designan los actuarios, y bueno, se ha trabajado en propuestas, hemos definido justamente acá con la directora de sumarios, con Natalie y todo el equipo jurídico, tanto así que se empezaron a realizar el año pasado los primeros cursos de capacitación entre toda la gama de necesidades que encontramos en cuanto a la formación y la capacitación. Una de ellas fue esta. Entonces ¿cuántas personas trabajaron en los cursos del año? O sea, ¿cuántas personas? Más de 150. Y no cabe la menor duda que los jueces, las juezas de instrucción y tanto como los actuarios deben tener una formación de primera en todo lo que hace al derecho, no solamente a la legalidad, sino que a todos los procedimientos que se deben aplicar, lógicamente, las normas del debido proceso, como en todo sumario, ¿verdad? Preservando todas las garantías y preservando la aplicación de la ley. Y de innumerables casos en que se detectan una mala aplicación de la ley, realmente mucha ineficiencia, negligencia también. Por eso es que se pretende poder sustraer, y no están exentos de las influencias tampoco. El hecho que esté dependiente de otra autoridad tampoco le da la autonomía que tiene que tener, de manera tal a que sus actos al juzgar efectivamente estén desprovistos de todo tipo de influencias y lo pueda hacer con su leal saber y entender, ¿verdad? Y con todas las garantías que implica el debido proceso. Entonces, en ese planeamiento de mejora, vuelvo a decir, es un tema muy sensible, así es que, nada, quería nomás preguntar, usted le estaba preguntando si estuvieron comentando un poco sobre este tema, porque aparte de poder compartir en este curso lo que dice la ley y la manera que se está implementando, es importante reflexionar en estos espacios sobre aquellas debilidades que hemos detectado, lo que hemos dispuesto en cuanto como un plan de mejoramiento, que es la formación. Es más, yo creo que deberían rendir realmente un examen y ver si aprueban el examen para luego erigirse jueces. Entonces, hay mucho que mejorar, Yo sé que ustedes pueden ayudarnos, como siempre decimos en todas las jornadas y las actividades. Háganos llegar sus sugerencias, háganos llegar sus inquietudes, sus críticas, y de manera tal a que podamos ir recogiendo, que estos espacios nos sirvan para reflexionar, siempre propiciando la mejora. Entonces, yo quería un poco compartir eso hoy en medio del trabajo, saludarle al equipo, por intermedio ahora del equipo que hoy está dando las clases, el esfuerzo extraordinario que están haciendo en la Secretaría de la Función Pública con esta modalidad, con lo que se está implementando. Vamos a seguir trabajando en ese aspecto y creemos que para eso estamos. En estos procesos de reforma de la ley, de la redefinición de esta institución, es muy importante que todas y todos estén participando, porque finalmente es una norma que creo que acá la mayoría son funcionarias y funcionarios, entonces algo que les rige hace a las garantías que deben tener los funcionarios también para la sustanciación de cualquier proceso, y es así, y después algunos principios básicos que son como funcionarios y funcionarios, que es el cumplimiento de la ley, el régimen disciplinario, ¿verdad?
Tenemos muchas cosas que mejorar. De mi parte, un fuerte saludo. Estoy mejorando un poco mi salud, todavía no del todo, por eso es que estoy todavía un poco limitada todavía, ¿verdad? Si es que todavía pero estamos firmes y fuertes, sobre todo para que en este tiempo, en estas circunstancias, la Secretaría pueda permitirle a ustedes, de parte de quienes son responsables, poder evacuar las inquietudes que ustedes tienen. Seguiremos trabajando en la formación y la capacitación, estén atentos, acompáñennos. La presencia de ustedes en todas estas jornadas, en todos los cursos que estamos superando más de 10.000 personas, una cifra inédita, y así tenemos programado en los meses venideros una serie de actividades, ya sean foros, cursos de capacitación para los diferentes sectores, para la juventud. En el marco del CLAP también vamos a tener próximamente algunos encuentros y queremos que nos acompañen, que sean parte de esto, porque con esta alta participación de ustedes yo solamente no quería dejar pasar, ya que estamos trabajando, agradecerles que estén ahí, que estén así, que sean parte de este esfuerzo, porque quiere decir que vamos por el camino correcto, que era esto lo que teníamos que hacer. Identificar las necesidades, como ya el año pasado, como cuando asumí acá, fue una preocupación permanente de la dirección de sumarios, y además que la ciudadanía, que siempre está confundida, o sea, están todos confundidos de cuál es el rol de la Secretaría, de qué manera se llevan adelante los sumarios, y bueno, entonces es muy importante, esta es una institución muy importante, la mejora, la propuesta, hay que seguir trabajando, vuelvo a decir, para que efectivamente los jueces sean jueces de instrucción, que apliquen la ley, que preserven las garantías y apliquen todas las normas del debido proceso, pero sustraídos de las influencias, ya sea a favor de la máxima autoridad o a favor de la persona sumariada. Y tenemos que reivindicar la institución, porque finalmente si uno cumple las normas, tiene que tener la garantía de que nadie pueda utilizar este recurso sencillamente para perseguir o para como diríamos, descalificar a un funcionario. Pero el funcionario que incumple una norma o que incumpla una norma de disciplina también debe ajustarse a la aplicación de la sanción correspondiente. Yo creo que con ese espíritu de ir mejorando cada día más nuestra institución, tenemos que, vuelvo a insistir, que los jueces sean de calidad, que conozcan el derecho, porque realmente algunas actuaciones son muy lamentables, se evidencia a veces en muchos actos debido a que a la modalidad establecida, bueno, no permiten de repente reconsideración, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que buscar la calidad del proceso. Vuelvo a decir, las garantías para la persona sumariada, que se respeten todas sus garantías y que no haya ninguna incidencia ni de su institución ni en sentido contrario. O sea, si el funcionario depende de otra autoridad, que tampoco pueda ser influenciado por una vía indirecta. O sea, ese tipo de cuestiones también tenemos que mejorar. Hay mucho que mejorar. Yo sé que ustedes son, esta participación de ustedes demuestra el interés por conocer más y esto estamos en un proceso de reconsiderar después de 20 años qué es lo que tenemos que mejorar. Así es que háganos llegar esas inquietudes, esas propuestas. Una persona acá, una extremada calidad humana y profesional, y desde que asumí acá, lo único que he encontrado es ese deseo de mejoramiento. O de repente teníamos, esto no podemos hacer, o esto es más o menos así. Entonces estamos en ese esfuerzo. Así es que, bueno, sigamos trabajando. Un fuerte abrazo. Ya oye, ya UPD y Catujaguay, ya Upecha, ya en Boimba, de acuerdo, que te ñeme, ya llegan baite guanga, ya motenonde la ñande ñe guaraní, Catujaguay, ya cumplí con los requerimientos establecidos en la función pública. Y bueno, estamos acá aprendiendo todos los días. Estamos en un permanente aprendizaje, pero eso sí, con una firme determinación por la mejora, por el mejoramiento de la norma, por el mejoramiento de los mecanismos, por la preservación de los derechos, pero por el estricto cumplimiento de las obligaciones. Creo que esa moneda de derechos y obligaciones es lo que debe caracterizar a quien se encuentra en un servicio público. Seamos ejemplos y cuentan conmigo con una compañera para reivindicar al servidor y a la servidora pública. En eso estamos, esta institución es de ustedes, el instituto es de ustedes, estamos aquí para bregar todas y todos juntos porque se fortalezca el servicio civil en formación, capacitación. Se quiere eficacia en el servicio, eso debe ir acompañado de un permanente, sistemático proceso de formación y capacitación. Esa es una relación directa entre una cosa y la otra. Y ahí vamos a incluir fuertemente el tema de la igualdad en el acceso a la formación.
tenemos que disminuir la brecha de oportunidades que existen entre unos funcionarios en otro, en una institución en otra, los que están en diferentes instituciones o distritos de la República, y tenemos que generar ese acceso y esa igualdad efectiva. Cuando todas y todos a nivel territorial y en todas las instituciones se encuentren en un nivel de formación de medio para arriba, ahí buscaremos lo mejor. Pero mientras algunas y algunos nomás accedan, disculpen un poquitito el tema del tapabocas, mientras algunas y algunos nomás accedan a formarse y otros estén muy lejos de esa oportunidad, ni va a ser justo, ni vamos a conseguir un servicio de calidad. Así es que también estamos por el tema de la equidad en el acceso y la mejora constante. Entonces, para terminar este tema, vuelvo a decir, los jueces deberían no solamente estar en un registro, deberían realmente capacitarse y rendir y aplicar y efectivamente demostrar que cuentan con el conocimiento del derecho para ser juzgadores, en este caso, asumir la responsabilidad de los sumarios administrativos. Debemos velar por la institución porque eso implica garantía para toda aquella persona o hombre que pueda pasar por un sumario, de que realmente la decisión sea justa, como quien dice, ¿verdad? Y ajustada a la ley y a las normas y los procedimientos. Yo creo que vamos a lograrlo, ¿verdad? Gracias, Natalia, gracias, Alexis, ingeniero, ¿verdad? Por ese esfuerzo, y sé que vamos que se va a ir procurando, ¿verdad? Esa mejora, y vamos a seguir insistiendo con los cursos de capacitación a aquellos que están registrados y que efectivamente puedan ser evaluados, porque algunas actuaciones y algunas cosas que hemos visto realmente dejan mucho que... Y lejos de ser una garantía, se constituyen en un peligro. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, sigamos trabajando y formándonos y acompáñennos. Si ustedes nos acompañan, nos van a dar la fuerza para seguir generando más oportunidades y tenemos varias actividades que vamos a realizar con otras instituciones, y eso sí, nuestra política es de abierto, gratuito, abierto, y que también las ciudadanas y ciudadanos nos puedan acompañar. Yo creo que esta es una excelente manera de que nos puedan ver. Esto se transmite por el Facebook, está en todo el mundo, que nos puedan ver, que puedan saber que la institución es transparente, que están queriendo y fortalecer al servicio y a las instituciones públicas. Esa recomposición de la confianza la vamos a ir logrando, exponiendo justamente este tipo de cuestiones. Así es que un fuerte abrazo. Están de los 17 departamentos participando, esta es una cifra récord. El año pasado llegamos a 5 departamentos, gracias a la colaboración con el Consejo, y este año pensábamos llegar a los 12 departamentos que nos faltaban, como un signo de respeto de estar allí, salir un poco acá de la comodidad del aire acondicionado y llegar ahí donde ustedes están, en lo posible, para poder acercarles nuestras herramientas, para que puedan conocer a la familia de la Secretaría, y si tienen alguna duda, alguna consulta, que puedan ser evacuadas esas consultas. No fue posible eso este año. Yo espero que más temprano que tarde nos podamos encontrar. Así es que, ¿qué decirles? Volver a insistir, vamos a cuidarnos en las instituciones con nuestro alcohol, lavado de manos, la distancia, estamos repitiendo todo el día, vamos a cuidarnos en el trabajo, vamos a cuidar nuestra familia, eso sin dejar de ser responsables y sin dejar de trabajar. Estamos implementando todas las medidas en lo que establecían los protocolos, y estamos trabajando normalmente por medio de la mesa electrónica y poniendo al máximo el esfuerzo para que ningún servicio de la institución, y aquellos que están ahí en el campo de batalla, en la primera línea, todo nuestro respeto. Muchísima fuerza a los que están en el área de salud, a los que están en las fuerzas públicas, a los que están en la parte administrativa ahí, en toda la batalla, como quien dice. Y bueno, nosotros que tenemos hasta diría un privilegio de poder estar en la parte así, con algún grado de seguridad, entonces seamos consecuentes con nuestras compañeras y compañeros, ayudando para que ellos también puedan llevar adelante de la mejor manera su trabajo. Así es que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y acompáñennos siempre, y de manera tal a que todo este año nos podamos encontrar, ¿verdad, ingeniero? Alexis, Natalia y todo el equipo formidable de la Secretaría que está, como yo le digo, así como Secretaría de la Función Pública, ya con el presupuesto, que amo a la problema de meter, ayuda a topar con algo, pero a topar de riqueza, tu chamba, la gente hoy a cojar. Eso pues fuera ya buena Hanna, oñón dive la mochila. Ya tu jamás ya niña la quebranto te jape charupi, entonces ya hasta ñander en via pope porque está iterimba ya pomana.
Así es que estoy muy contenta. No me preocupa mi problema de salud, todas las restricciones que he tenido, porque sé que es mucha la responsabilidad que tenemos. Y la Secretaría tiene una gran misión que cumplir, de estar al servicio de todas ustedes, de todos ustedes. Y en eso estamos. Así es que muchísimas gracias. Cuídense, por favor, les ruego. Vamos a cuidarnos. Un abrazo fuerte. Hasta que... Bueno, ahora vamos a ir respondiendo consultas porque hay cosas que, como siempre, sí, ahí ya está. Creo que... Auyete, ministra, pues añade ministra secretaria ejecutiva, Miña Caraí, Cristina Abogado, Juana, Bojara Natalie, Ombojobaita añade por Andú, Pemoiva, ñande, ñomunguetar en Dabe, Chatpe. Nei, Catue, Ñambojobay, Subecuera, Bojara Natalie. Gracias, Roque. Bueno, vamos a ir contestando. Voy a tratar de contestar todas las consultas. Veo que son varias. Sobre los sumarios. En cuanto a recibir la notificación del sumario administrativo, nuestra recomendación o mi recomendación a las instituciones es cuando sale la resolución por la cual se dispone el sumario administrativo firmado por la autoridad de la institución, que luego es remitida a la Secretaría de la Función Pública para designar juez, debe ser notificado al funcionario que va a ser investigado. Hay muchas instituciones que por mala práctica no lo hacen. Dice, no, que el juez no le notifique. Y el funcionario, de repente, le llega una notificación de que está siendo investigado. Mi recomendación es que el funcionario, una vez que se haya dispuesto por la autoridad que se va a abrir una investigación, tenga conocimiento sobre ese hecho. Tiene que conocer, tiene que tener una copia de esa resolución, porque ese es su derecho. Es su derecho a conocer cualquier acción que posteriormente le pueda causar un agravio. Entonces, él debe solicitar copia y la institución está obligada a dársela, porque es suya. Si dentro del sumario administrativo el juez instructor no le notificó y el sumario se diligenció, la persona tiene todas las armas para recurrir al Tribunal de Cuentas y solicitar la nulidad de ese sumario administrativo porque se le violó el derecho a la defensa. Si es que efectivamente el juez instructor no le notificó. Pero acá hay que analizar también cuáles fueron las medidas del juez instructor. Si esta persona efectivamente no se hizo encontrar, muchas cosas hay que investigar, pero sí está obligado el juez instructor a notificarle al sumariado personalmente. Luego, había una consulta muy importante sobre el funcionario que se entera que va a ser investigado y renuncia. Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que esa renuncia sea diferida hasta que el procedimiento de investigación sea resuelto. Porque si no, la administración está fomentando la impunidad. Y acá hay un principio superior que es el interés general sobre el particular. Y eso es lo que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a proteger. El ciudadano común tiene el derecho, el ciudadano que aporta, el contribuyente, tiene el derecho de que se recomponga lo que se hizo mal dentro de la administración. ¿Cómo se recompone lo que se hizo mal? Con un sumario y con una sanción. Entonces, si yo cometí una irregularidad en el ejercicio de mis funciones, me tengo que hacer cargo y tengo que dejar que el sumario termine y ahí probar si yo hice o no. Y la administración tiene que, efectivamente ella es la que tiene que probar si yo hice o no y yo me tengo que defender. Pero yo no puedo venir a renunciar acá y irme a mi casa y dejar impune un hecho que necesariamente debió ser investigado, porque esa es una obligación de la administración. No sé si me di mucho la vuelta para explicar, pero
Nuestra recomendación es diferir hasta el final del sumario, que se haga igual el sumario. Y no permitir que el funcionario se vaya. Porque si efectivamente se le acepta la renuncia, la institución pierde la potestad de sancionarle a ese funcionario en el ámbito administrativo. En el ámbito penal sí puede tener una sanción, en el ámbito civil también puede tener una sanción. Porque como hemos visto en otros módulos, el funcionario tiene varios tipos de responsabilidades. Después había otra pregunta. Si los jueces cobran, los jueces, como dije, ejercen doble función. Una, la función para la que fue nombrado en su institución, sea este abogado dictaminante, director, no sé, cualquier puesto que él cumpla en su institución, esa es su función principal. Su función adicional y voluntaria, porque él mismo ha decidido prestar servicios como juez, es adicional a la principal. Y esta no es que él cobra una remuneración por ser juez. Lo que hace el Estado es reembolsarle lo que él gasta por hacer el sumario, porque cada sumario tiene un costo. O sea, él tiene que hacer fotocopias, tiene que emitir notas, tiene que emitir providencias, tiene que hacer, utilizar varios instrumentos. Entonces, le genera un costo. Además, el juez instructor también, si el funcionario es del interior, tiene que viajar al interior con sus recursos que luego le son devueltos por un rubro que está establecido en el presupuesto general de la Nación, que es gasto de diligenciamiento de sumarios administrativos y se le paga al juez instructor. Y eso cobra cada vez que tiene un sumario administrativo. No es un sueldo, es un desembolso que se le hace por los gastos que él pudo haber incurrido o incurre dentro del proceso. Existe cada... En cuanto a las ausencias, aquí hay una consulta sobre las faltas. Vamos a ver un poco las faltas dentro del... ¿Cuáles son las faltas? Un ratito, equipo. ¿Dónde lo que está acá? Ley 26. No me habilitas ahí. Compartir pantalla, ley 26, compartir. La ley 26 establece cuáles son las faltas para faltas leves y faltas graves. Eso está en el capítulo del régimen disciplinario. Estos son sus derechos. A partir del capítulo 10 inicia el régimen disciplinario. Y ahí establece cuáles son. Las faltas leves: asistencia tardía e irregular al trabajo, negligencia en el desempeño de sus funciones, la falta de respeto a sus superiores o compañeros y la ausencia injustificada. Serán aplicadas a las faltas leves la amonestación, el apercibimiento y una multa. Estas son las posibles sanciones que puede tener de acuerdo al hecho que cometió, ¿verdad? Y luego están las faltas graves, que son las que efectivamente después se hace un sumario administrativo, sí. ¿Qué dice la ley sobre eso? Son ausencia injustificada por más de 3 días continuos o 5 alternos en el mismo trimestre. La unidad de gestión de personas es la que debe controlar esto, tanto mensual como trimestral. Si una persona faltó más de 3 días consecutivos, ya posiblemente esté incurriendo en una falta grave. El abandono de cargo, como les dije, más de 3 días ya posiblemente se configure como abandono de cargo. Para ello, la institución tiene que intimarle a que se presente a su lugar de trabajo. El incumplimiento de una orden del superior jerárquico. ¿Cuándo es incumplimiento? Una movilidad, por ejemplo. Sale la resolución por la cual me van a movilizar a otra área y yo me niego a irme. No puedo hacer eso, tengo que cumplir, porque esa es una disposición que está dentro de las atribuciones de la autoridad.
Si yo considero que esa movilidad me genera un daño a mis derechos y yo tengo habilitados los recursos para utilizar. La violación del secreto profesional es una falta grave. Yo no puedo divulgar lo que en una reunión se trató porque todavía no tomó estado público. Por ejemplo, sobre temas muy delicados de la administración. No hablo de otros asuntos. Recibir algún regalito, eso tampoco está permitido y es una falta grave. Si yo recibo plata, no necesariamente tiene que decir afuera en la plaza, está mal, no puedo hacer eso. La malversación, utilizar el dinero para otra cosa, el dinero público para otra cosa que no está establecido en las normas, es malversación y constituye también un hecho punible. Y casos no previstos en la ley y en el Código del Trabajo, eso también constituye una falta grave. ¿Y cuáles son las sanciones posibles ante esos hechos? Que yo no pueda ser promocionada durante un año es una sanción. Que me suspendan en el cargo sin goce de sueldo por hasta 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez puede determinar que la suspensión sea menor, 15 días, 18 días, 20 días, conforme a su conocimiento y a la gravedad del hecho. Y sobre todo, y la más grave, la destitución con la inhabilitación. Esta es una sanción que lleva aparejada no solamente que me saquen de la administración, sino que me imposibiliten a ingresar nuevamente por un periodo de 2 a 5 años. El juez va a decir 2 años no vas a poder ingresar nuevamente o, en el caso que la cuestión haya sido muy grave, hasta 5 años. Esas son las sanciones de la administración. ¿Y qué dice aparte también la ley? Que las faltas establecidas en el inciso H, I, J y K sí o sí tienen que ser sancionadas con la destitución. O sea, quien comete un hecho de malversación, retención, desvío de bienes públicos, tiene que ser destituido. Nombrar y contratar funcionarios, si no hizo concurso, también este sí es un insisto bastante controversial, porque el sumario administrativo no se le realiza a la autoridad, porque la autoridad tiene una responsabilidad política y no administrativa en estos casos. Sí hay otras responsabilidades administrativas que van a ir viendo en otros módulos. Y el otro inciso que hablaba era de más casos no previstos en esta ley, pero contemplada en el Código del Trabajo, que también amerita una destitución. Bueno, volviendo a eso, respecto a qué pasa si un grupo nomás llega tarde y el otro grupo también llega tarde, pero a mí nomás me hacen el sumario administrativo y habría que ver en la administración por qué un grupo sí y un grupo no, si todos están cometiendo hechos irregulares que ameritan una investigación. Eso tendríamos que analizarlo ya con todos los elementos. Pues, luego preguntan si es que la medida cautelar de movilidad, como le había explicado, se da y el funcionario sale sobreseído, él tiene derecho a que se restituya en su cargo anterior. No tiene por qué ser removido eternamente de ese cargo porque fue una medida cautelar nada más. Entonces, él tiene el derecho de volver a su cargo anterior, salvo que la autoridad considere que él va a prestar mejores servicios y efectivamente se necesite de sus servicios en otra área. No como un castigo es la movilidad tiene que ser por una mejor prestación de servicios, porque el perfil del funcionario se adapta además a otro puesto de trabajo. El Ministerio de Defensa se rige por la Ley MISER 26. Para el personal administrativo, sí. Para el personal militar tiene sus propias leyes y su propio régimen.
Entonces, ¿de dónde uno consulta si el OES se rige o no por la ley? En nuestra página web hay un apartado donde dice instituciones que se rigen por la ley MICE 26 y están todas las instituciones del Estado, quiénes se rigen y quiénes no. Si el juez instructor, el fiscal acusador y el sumariado de una misma institución, y no, según la ley 26, esto no puede ser. Debe ser de instituciones distintas. Por eso el sumario administrativo, bajo este régimen, viene a la Secretaría y la Secretaría designa un juez instructor de otra entidad. ¿Existe un plazo para la aplicación de una sanción establecida por resolución? Sí, 5 días dice la ley 26 para hacer efectiva la sanción. Si hoy recibí la resolución del juez, tengo 5 días para aplicar la sanción. La sanción es suspensión en el cargo sin goce de sueldo por 10 días o 30 días o 15 días y sale la resolución dentro de esos 5 días y al día siguiente se empieza a ejecutar la sanción. A ver, un ratito, son muchas consultas. Si el funcionario puede quedarse en su cargo en el sumario, sí puede, porque si él no va a afectar la investigación, como expliqué en algún caso práctico, no hay por qué movilizarle. O sea, él es inocente hasta que el juez diga que él es culpable. Entonces, él efectivamente puede quedarse en su lugar de trabajo. La única razón para movilizarle ahí sí es que efectivamente se puede ver comprometida la investigación estando él ahí. Me preguntan si la SFP designa o sortea al juez instructor, y designa y sortea al juez instructor. Hay una lista de 140 personas, todos abogados de diferentes instituciones. Los miércoles se sortean los expedientes que ingresaron y ahí se van designando los jueces instructores. No podría haber un sumario abierto tanto tiempo de 3 años. Los sumarios que tienen un plazo establecido para culminar, que son 60 días hábiles. Eso se cuenta desde que el juez instructor saca su providencia de apertura, de a partir del día siguiente es el día 1 y tiene que terminar dentro de 60 días hábiles. Si no termina dentro de los 60 días hábiles, el funcionario está sobreseído de la causa. ¿Por qué sí puede durar más tiempo que eso? Puede el juez instructor pedir una prórroga para poder él expedirse sobre el asunto, pero esta prórroga es 20 días corridas. O sea, quiere decir que tiene más o menos 12 días hábiles para, además de los 60, serían 75 días más o menos para expedirse sobre la cuestión. Si solicita la prórroga, si no solicita, debe terminar en 60 días. Otra cuestión por qué el sumario no haya terminado dentro de los 60 días es porque el juez haya dispuesto la suspensión del sumario porque había una causa penal o haya alguna cuestión que imposibilite seguir el sumario. En este caso, la pandemia ha afectado el correcto diligenciamiento del sumario porque las medidas de movilidad fueron muy restrictivas. Entonces, los jueces instructores han decidido suspender hasta que se flexibilice aún más esta cuestión. El 90% de los sumarios ya están diligenciándose de forma normal. O porque, como les dije, una acción penal prima lo penal, cuando la parte penal resuelva, el sumario se va a reimpulsar y va a continuar. En cuanto a la utilización de comisión de servicios, si la gente sabe que es falso, es un hecho punible y debe denunciarlo. Aquí hay varias irregularidades, aquí hay varios responsables, no solo el que presenta, sino que acepta y el que conoce. Entonces, estas son gestiones de la unidad de gestión de personas que debe cuidar. Entonces, pareciera ser que no es grave que yo diga que yo me fui a una reunión y nunca me fui. Es grave,
si es que efectivamente no cumplí y utilicé eso para tapar un día de ausencia. Entonces, para eso están los permisos establecidos en los reglamentos internos en el caso de necesidad de hacer alguna diligencia. Si hay desvinculaciones sin sumario, el tribunal ha fallado en reiteradas ocasiones arbitrariedades sobre este tema y se le reincorpora al funcionario, porque no pudo ejercer su defensa en el ámbito administrativo. Si en el plazo de los 5 días no se le aplica la sanción y el funcionario queda prácticamente sobreseído, y habría que ver por qué no se le aplicó la sanción. Si es que realmente tendría que ver. Ahí la responsabilidad se traslada a quienes debieron hacer la diligencia para la aplicación de la sanción. Existe también una situación en cuanto al Poder Ejecutivo. Cuando es destitución, la autoridad debe remitir los antecedentes a la Presidencia de la República para que salga el decreto. Ese decreto no siempre sale en 5 días. La verdad que suele salir en un poco más, porque esos son ya trámites administrativos. Pero la autoridad dentro de los 5 días debe sacar su resolución por la cual dispone la tramitación para hacer efectiva la sanción en la Presidencia. Tiene que dar por concluido el sumario, disponer que se va a aplicar la sanción de destitución y que para ello se va a realizar el trámite de la expedición del decreto en la Presidencia. Eso lo tiene que hacer dentro de los 5 días. Justamente al señor Oscar Báez espero haberle dado respuesta a su consulta sobre qué hacer cuando es la presidencia o a través de un decreto que debe salir la desvinculación. Si bien es un derecho al renunciar, ese derecho no puede estar por encima de restablecer el orden quebrantado. No puede estar, no podemos nosotros fomentar la impunidad, como les mencioné anteriormente. Es por eso que nuestra recomendación es diferir esa renuncia. No es que yo no le voy a aceptar la renuncia, le vamos a aceptar la renuncia, pero una vez que termine la investigación. No vamos a violar su derecho a renunciar. La SFP en materia de involucramiento en los sumarios, el órgano que realiza las políticas de sumarios, no interviene dentro de los sumarios propiamente dicho. Solamente designa un juez, atiende las prórrogas, las recusaciones y cualquier otra incidencia que se puedan dar con los jueces e instructores. Pero no así puede venir a emitir juicios de valor sobre lo que dijo el juez instructor en su resolución. No teníamos esas atribuciones legales porque para eso está el juzgado. Es él el responsable de realizar correctamente, pero sí podemos sancionar, o sea, sí podemos arbitrar mecanismos para excluir al juez instructor del registro y establecer e informar irregularidades a su autoridad. Eso sí podemos hacer. En cuanto a una institución que ha desvinculado sin sumario, puede la persona denunciar en la Secretaría de la Función Pública y se podrá analizar la denuncia normalmente. Pero la recomendación es que siempre recurran al Tribunal de Cuentas, que es el órgano que efectivamente va a poder anular o declarar nulo ese sumario. La Defensoría del Pueblo es una entidad que tiene una acción de inconstitucionalidad, si no me equivoco, y no se rige por la ley 1126. Voy a mirar bien otra vez, esa no te quiero responder porque no recuerdo muy bien si la Defensoría, cuál es su régimen. Entiendo que es parte del Poder Judicial, por eso no quiero meter la pata, no quiero equivocarme y no quiero dar una respuesta que no corresponda. Es por eso nada más que tendría que analizarlo mejor para decirlo qué acciones podríamos tomar con ellos. En cuanto al orden de amonestación verbal, apercibimiento y multa para proceder al sumario, puede ser que yo haya llegado tarde injustificadamente, o sea, me ausentado injustificadamente 2 días. Entonces sí corresponde que me apliquen una sanción leve porque todavía no es grave
y me aplicó. Pero el siguiente mes yo volví a hacer lo mismo y ahí ya deja de ser leve porque yo ya tengo una reincidencia. Entonces sí ya merita la instrucción de un sumario administrativo porque ya es una falta grave. El traslado por mutuo acuerdo se da únicamente cuando supera los 50 kilómetros el comisionamiento. Si es que es dentro del mismo, si no supera los 50 kilómetros el funcionario no debe prestar su conformidad, es por una mejor prestación de servicio porque entendemos que la movilidad solo debería darse para mejores servicios y porque el funcionario también se adecua a ese perfil. Si los conflictos internos entre compañeros pueden recaer en un sumario para ambos funcionarios, y depende, habría que ver hasta dónde llegó el conflicto y si efectivamente hay una responsabilidad administrativa. Como les dije, el funcionario debe ser honorable 24 horas, los 7 días de la semana, no puede estar actuando de forma violenta en ningún lado, ese tipo de situaciones. Habría que analizar todo el contexto para una respuesta más efectiva. Si hay arbitrariedades en la institución, ya están abiertas las puertas para el tribunal para que se recurra ante ese órgano. Creo que son todas las consultas, espero haberles evacuado por lo menos la mayoría y que les haya servido. Les agradezco mucho por acompañarnos y nos veremos seguramente en estos días más con otros cursos. Hasta luego.